¿Y qué os parece si comenzamos en el día de hoy haciendo turismo? ¿Os parece? Vamos a hacer nuestra primera parada, vamos a hacer en total 7 paradas, ¿vale? Por diferentes sitios, diferentes ciudades en lo que hoy en día es Turquía. Hace 2000 años llamaban Asia Menor, ¿vale? Era una provincia romana, una provincia bastante importante. Y vamos a ver algunas cositas de esta ciudad que va a ser nuestra primera parada. Hay muchas razones por las que tiene lógica que sea la primera parada Éfeso. De hecho, Éfeso era una ciudad enorme, era una ciudad muy grande. En este tiempo probablemente unos 200.000 habitantes, un poco más, un poco menos, más o menos como Alcalá de Henares, ¿vale? En cuanto a habitantes, para que nos hagamos una idea. Obviamente no vivían en pisos altos y tal, con igual 100 viviendas en cada piso, como vivimos nosotros, en cada edificio, ¿no? Como vivimos nosotros muchas veces. Entonces era más amplio que Alcalá de Henares, ¿vale? Pero en cuanto a habitantes, más o menos algo así. Y era una ciudad muy cosmopolita. Esto quiere decir que había mucha mezcla. ¿Por qué? Porque era el gran puerto de Asia Menor. Estaba en la ciudad de Éfeso. De hecho, como digo, es lógico que sea la primera ciudad a la que se refiere, a la que se va a dedicar una carta, si son unas cartas que tienen que ir circulando por diferentes lugares, como si Juan lo escribió desde la isla de Patmos, pues el primer sitio donde llegaría, desde luego, sería Éfeso. Era la puerta de entrada a Asia Menor, por el puerto tan importante y tan grande que tenía, y esto le hacía que fuera una ciudad muy, muy importante y muy privilegiada por los romanos también, porque era la puerta de entrada hacia toda una de las provincias más importantes del imperio. Entonces, cuando por cualquier razón había algún senador, había algún diplomático, había algún gobernador, había incluso algún emperador que tenía que ir hacia el oriente, que tenían que ir mucho, porque siempre estaban de guerra contra los partos que estaban en el oriente, pasaban por Éfeso, siempre. Éfeso era el lugar por el que se pasa siempre, sea como sea de la manera que sea, se pasa por Éfeso, ¿vale? Entonces, era una ciudad muy, muy, muy importante. Pero esta ciudad comenzó y se engrandeció por una cosa que es la más importante de todo Éfeso. Y aquí tenemos, ahora pasaremos ahí, pero me gustaría primero que veamos esto. Esta era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y hay algunos que dicen que era la más impresionante de todas. No sé, nosotros ahora mismo solo nos queda una, que son las pirámides de Egipto, ¿verdad? Las que están justo al lado de la capital, en el Cairo. Desde luego que debía ser algo impresionante. Hoy en día no queda más que una columna, la mayoría de las columnas se las llevaron los ingleses al Museo Británico, así que si queréis ver esto, mejor que ir a Turquía, ir a Londres, ¿vale? Pero era un templo espectacular. Tan espectacular era el templo, y tan importante era el templo, que no es que el templo hubiera sido edificado en la ciudad, sino que la ciudad se edificó alrededor del templo. Es el templo lo más importante. A la ciudad de Éfeso se le llamaba, uno de los nombres como se le llamaba, es la guardiana del templo. La ciudad estaba ahí por el templo y no el templo por la ciudad, ¿vale? Este templo lo llamaban Artemisión porque estaba dedicado en honor a Artemisa, ¿vale? Lo que los romanos llamarían Diana, ¿vale? El equivalente romano era Diana. Y este templo había miles de trabajadores, de sacerdotes y sacerdotisas que estaban en el templo, y era todo un negocio, y era toda una fuente de peregrinaje. Muchos fugitivos, convictos, que estaban huyendo de la justicia, iban allí, porque allí estaban a salvo. Era un lugar sagrado en el que estaban a salvo y no se les podía capturar, no se podía vengar, no podía haber venganza de sangre allí, y nada por el estilo. Entonces muchos fugitivos iban allí huyendo de la justicia, ¿vale? Fijaos, simplemente también, esta es como está ahora mismo el teatro de Éfeso, ¿vale? Era un teatro grandísimo, impresionante, 25.000 personas cabían perfectamente sentadas aquí. Era espectacular, ¿vale? Este es el lugar en donde durante un buen rato estuvieron gritándole a Pablo, grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios, y se organizó un revuelo importante. Pues aquí estaba Pablo, ahí estaba el hombre, y todo alrededor, aquí es como estaba en el tiempo. Esto es una reconstrucción, entonces debería ser algo grandioso, ¿vale? Y era algo que de verdad
causaba impresión. Esto es una reconstrucción de más o menos cómo debía ser en el tiempo de Pablo la ciudad de Éfeso, y como veis aquí tenéis el Artemisión, el templo a Diana, a Artemisa. Aquí está el teatro que hemos visto antes, aquí está el puerto, un puerto grandioso, un puerto importantísimo que estaba edificado en la desembocadura del río. Entonces, aquí tenemos también cómo era, se supone que esto es, esta calle existe todavía, claro, está muy desmejorada ahora mismo, entonces por eso pongo la reconstrucción, pero esto es la calle que bajaba hacia el templo, o sea, hacia el puerto, ¿vale? Entonces, se supone que lo que estamos viendo aquí está de espaldas el teatro y va hacia el puerto, ¿vale? Para que veáis, era algo precioso, esto es digno de dar un paseo por ahí, ¿no? Y qué cosa más impresionante. Pues esto es Éfeso. Desde luego la ciudad más importante, más cosmopolita, más grande, más rica, más gloriosa de todas las ciudades a las que se iban a dedicar cartas, ¿vale? No todo, cuando veamos otras ciudades, no todo va a ser tan precioso como esto. Entonces, no es poca cosa, la primera de las cartas. Y esta es la primera de las cartas que escribe Jesús. Lo que hemos estado viendo hasta ahora es sencillamente el prólogo. Ahora vamos a estar viendo una por una las 7 cartas desde el cielo que Jesús enviaba a las iglesias, ¿vale? Alguna vez lo hemos comentado, pero cuando los antiguos, y más específicamente en el Oriente, se les hablaba de un número, para ellos no solamente tenía significado lo que es el número en sí, sino que el número proyectaba una imagen. Los números tenían un poder especial, ¿vale? Mandaban un mensaje. Y el número 7, algunas veces lo hemos visto hace un par de semanas, sin ir más lejos, era el número de la perfección o de la completud, de algo del todo, ¿vale? Entonces, cuando se envían las 7 cartas a las 7 iglesias, sí se están enviando las cartas individualmente a cada iglesia, ¿vale? Y esto no cabe ninguna duda, y vamos a ver como que tiene mucho sentido cada carta a cada iglesia en cada ciudad, específicamente por las situaciones que estaban pasando. Cada carta iba dirigida a cada iglesia, qué duda cabe. Pero además, las cartas iban dirigidas por medio del Espíritu Santo a toda la iglesia universal, ¿vale? O sea, esta carta, no nos pensemos que solamente está dirigida a la iglesia de Éfeso, ¿no? De hace 2000 años, que nos pilla un poco a desmano. Nosotros, pues sí, pues puede ser interesante como un estudio, yo qué sé, que lo estudiamos en el colegio o algo así para saber un poco de historia, pero ¿qué más me da? Pues no, esta carta va dirigida a nosotros, va dirigida a ti, a mí, y ya lo veréis, al menos a mí esta carta, Éfeso, va dirigida a mí, ¿eh? No sé si a ti, ya lo veremos, pero tiene mucho sentido. Esta carta va dirigida específicamente a nuestra iglesia, ¿eh? A nuestra iglesia. Entonces, vamos a tomarlo así. Cuando titulamos esta carta Esforzada, Éfeso, vamos a ver cómo puede decir Esforzada Alcalá de Henares, Esforzada Iglesia Bautista de Alcalá de Henares, y tiene todo el sentido. Quizá algunos matices, ¿no? Cuando se habla de algunas cosas específicas de Éfeso, pero aún así nos impacta. Así que vamos a leer la carta, ¿vale? Vamos a leer esta de las primeras cartas desde el cielo, vamos a leerlo juntos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 iglesias en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti, y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por esta carta desde el cielo. Muchas gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Te pido que tú nos ayudes a poder entender el mensaje que tú enviaste a Éfeso, en poder comprender, captar el mensaje que tú nos envías a nosotros por medio de tu palabra. Ayúdanos a arrepentirnos, ayúdanos a hacer las primeras obras, ayúdanos a entender de dónde hemos caído también, Señor.
ayúdanos a entender este mensaje y que tú nos muestres cuál es el motivo por el que debamos arrepentirnos y cambiar nuestro corazón en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues, en todas las cartas, básicamente, hay algunos cambios en cada una, pero en todas las cartas hay una estructura, que es en todas igual, ¿vale? Entonces vamos a poder seguir, ver cómo Jesús estructuró estas cartas, todas las cartas de una manera similar. Así que vamos a ver la estructura de esta carta. Empieza diciendo algo acerca de Jesús. ¿Quién es el remitente? ¿Quién escribe esta carta desde el cielo a la iglesia en Éfeso? O más específicamente al ángel de la iglesia en Éfeso, como estábamos viendo el otro día. Pues es el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que anda entre los 7 candelabros de oro. Ya estábamos un poco viendo el otro día qué es lo que significa esto, la clave de qué es lo que significa esto, específicamente nos lo da en el último versículo del capítulo anterior. Entonces, cuando habla de las 7 estrellas, está hablando de los 7 ángeles de las iglesias, que yo personalmente pienso que está hablando, sí, de ángeles, está hablando de seres espirituales, que están al custodio, al cuidado de estas iglesias. Entonces Jesús está diciendo, yo tengo los poderes espirituales en mi mano. Yo tengo el control absoluto de todo. Y además yo me paseo entre los 7 candelabros, yo estoy observando, yo estoy vigilando, yo estoy cuidando y protegiendo a los míos, a las iglesias. Los candelabros son las 7 iglesias. Entonces Jesús estaba diciendo, yo estoy en control, yo estoy cuidando, yo estoy protegiendo, yo estoy manteniendo absolutamente todo lo que está ocurriendo. Y ya veremos a continuación como también este comentario tiene mucho sentido en lo que le está Jesús diciendo a la iglesia en Éfeso. Entonces este es Jesús. Jesús es el que tiene el dominio absoluto sobre todo. Jesús es el que tiene el control férreo en la palma de su mano y vigila, controla y protege a los suyos. Y Jesús les dice, a continuación, normalmente va el elogio, a no ser que haya una iglesia que no tiene elogio para ella, pero normalmente hay un elogio o a favor de la iglesia, y este elogio es muy bueno, Es una cosa espectacular lo que le dice a la iglesia en Éfeso. Lo primero que le dice a Jesús es, yo conozco tus obras. Yo sé exactamente qué es lo que estás pasando. No te creas que yo estoy ajeno. No te creas que yo estoy por ahí en el aire y haciendo cosas de Dios que no tienen nada que ver con el mundo real, ¿no? No, yo estoy vigilándote. Yo estoy pendiente, yo conozco tus obras, yo conozco tu corazón, yo conozco exactamente por lo que estás pasando, yo conozco exactamente lo que estás pensando, yo te conozco. Yo no te digo nada de oídas, como muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? Jesús no es así, Dios no es así. Él conoce exactamente la situación. Y la situación que dice es una situación que es desde luego de elogiar. Les dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu fatiga, tu perseverancia. Yo sé que tú eres de verdad. Yo sé que tú estás actuando, que estás esforzándote, que lo estás dando todo, Y yo sé que hay algunos que se dicen apóstoles, emisarios, enviados de parte de Dios, y no lo son. Y tú los has descubierto, y tú los has desenmascarado. ¡Qué bueno!, ¿no? Esta iglesia, pues buenísima, genial. Había algunos que, pues, igual que pasa hoy en día, desgraciadamente, algunos se dicen apóstoles. Pero algunos, aunque no se digan apóstoles, actúan como si fueran apóstoles, que tienen alguna enseñanza superior que contradice lo que dice la Biblia, pero ellos piensan que tienen algún tipo de revelación superior a la palabra de Dios, a la Biblia, y que tienen ese derecho de poder decir y poder enseñar cosas que a ellos les parece o que piensan quizá que son lógicas y deberían ser, pero no es lo que dice la Biblia, no es la verdad. Y los de Éfeso los habían desenmascarado, habían visto, no, tú no eres un apóstol, tú eres un mentiroso. Tú no sigues al que es la verdad y la vida. Tú no sigues a Jesús, que nos ha prometido hacernos libres por medio de la verdad. No, tú sigues a Satanás. Tú eres hijo de Satanás, que es el padre de la mentira. Y lo habían conseguido. Ellos conocían la Biblia, ellos conocían la doctrina, lo que le habían enseñado a los apóstoles, y lo estaban poniendo en práctica, y estaban viendo cuando alguien estaba diciendo alguna barbaridad, estaba diciendo, no, eso no lo dice mi Dios. Tú eres un mentiroso. Y estaban alerta, estaban pendientes.
Desde luego habían aprendido una lección muy importante los efesios. Había muchos hombres muy importantes que habían recibido mucho de Dios, que habían invertido en los efesios. Y ellos lo habían captado, lo habían tomado y lo estaban usando. Fíjate, por ejemplo, Pablo. Pablo estuvo mucho tiempo, estuvo 3 años viviendo en Éfeso, 2 años y medio. Y allí tuvo un seminario, Pablo, Allí abrió un seminario. Y allí estuvo enseñando teología, y estuvo enseñando a muchos líderes de iglesias de Asia Menor, probablemente algunos de ellos que ahora estarían sirviendo en algunas de estas iglesias, que ahora estaban recibiendo estas cartas. Y cuando Pablo se fue, en el puerto de Éfeso, ese mismo puerto que acabamos de hacer, hubo una reunión de despedida muy, muy entrañable, que la tenemos registrada en el capítulo 20 de los Hechos. Y entre otras cosas, Pablo les dice esto a los líderes los que serían los líderes de las iglesias, los alumnos queridos de Pablo. Les dice, Hechos 20, a partir del 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Pablo había invertido mucho en los efesios, y Pablo les estaba diciendo, ya hacía 30 años de esto, les estaba diciendo, fíjate lo que va a ocurrir, de entre vosotros van a venir algunos enseñando mentiras. Y los efesios habían aprendido la lección, porque sí, se habían levantado algunos diciendo mentiras, y los de Éfeso habían sido capaces de detectarlas. Pablo le dice a Timoteo, Pablo envió a Timoteo a Éfeso. Estamos viendo la primera epístola de Pablo a Timoteo, con Ricardo, ¿verdad? Pues Timoteo estaba en Éfeso, en ese momento. Imaginaos, después de la enseñanza de Pablo, había venido la enseñanza de Timoteo, allí en Éfeso. Vamos, aquí Ricardo y Miguel Ángel nos quedamos a la altura del betún, al lado de Timoteo y de Pablo, ¿no? Fíjate, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, dice, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaras atención a mitos y genealogías, etcétera, etcétera. Timoteo había estado allí, pero no solo Timoteo, también Juan, el mismo Juan que estaba escribiendo la carta, que estaba registrando las cartas desde el cielo, de parte de Jesús. Juan había estado ministrando allí, en Éfeso. Había estado liderando la iglesia en Éfeso hasta que fue arrestado y llevado a Patmos. Entonces, cuidadito con Éfeso. Cuidadito con Éfeso, porque era una gran iglesia que había recibido mucho, mucho, mucho. ¿Y cómo se distingue a un falso apóstol? ¿Cómo se distingue a un falso maestro? Alguien que no está enseñando lo que es. Es difícil, ¿eh? Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 a 15, dice, porque los tales son falsos apóstoles, específicamente, los que estaban allí. Obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¡Ay! Y no es de extrañar, pues aun Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Son muy difíciles de detectar. Hablan como nosotros. Parece que hablan y dicen cosas bíblicas. Pero lo que dicen, su mensaje es antibíblico. ¿Cómo podemos detectar a estos falsos apóstoles? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de lo bueno que estaban haciendo los efesios? Pues teniendo el testimonio de los apóstoles de verdad. De los apóstoles que habían sido enviados por Jesucristo. Y eso es lo que está aquí registrado. Es el testimonio lo que Jesús anunció a sus apóstoles antes de ascender al cielo. Que Él enviaría al Espíritu Santo para que les dijera exactamente, que registrara las palabras que Él quería que se quedaran. Y son estas. Aquí las tenemos. Debemos estudiar nuestra Biblia. Y los efesios lo estaban haciendo. Estaban estudiando y estaban prestando atención y estaban permaneciendo en guardia, en posición defensiva y ojo a visor, Este dice que es apóstol, dice que es pastor, quizás es el pastor de la iglesia, pero está diciendo cosas que no están en la Biblia. ¡Cuidado! Tienes que saber lo que dice tu Biblia. No te fíes. Fíate solo del consejo de la palabra de Dios. No te fíes de nadie más.
en cuanto a lo que es verdad y lo que es mentira? En la Biblia está el testimonio de Dios. No te fíes de nadie más. Y esto es lo que ellos habían aprendido de Pablo, de Timoteo, de Juan, y lo habían interiorizado y lo estaban haciendo. Muy bien, Efesios. Estupendo, ¿no? ¿Qué iglesia? Desde luego que esta iglesia era un ancla, era una roca en medio de las iglesias de Asia Menor. Cuando había algún problema o alguna cosa, pues preguntaban a los efesios, porque de verdad estos saben qué es lo que dice la Biblia. Madre mía, allí que ha habido el seminario teológico Pablo y que han estado ministrando tantos hombres de Dios tan influyentes, tan poderosos, tan sabios. Vamos ahí, los efesios, a tope. ¡Qué maravilla, los efesios! Hablo de su perseverancia. No solamente sabían lo que era verdad y lo que era mentira, sabían distinguirlo, sino que además estaban dispuestos a sufrir por ello. Y aunque muchas veces fuera más cómodo callarse y permanecer en la comodidad de decir, uy, no, yo no quiero juzgar a nadie. No, cuando alguien está diciendo una mentira, y más aún cuando está diciendo una mentira, diciendo que viene esa mentira de parte de Dios, eso no se puede mantener en secreto. Eso no se puede sencillamente decir, estaré orando. Sí, tenemos que orar, pero eso hay que revelarlo, eso hay que dejar claro, eso es mentira. Y quien dice esto es un falso maestro, es un falso apóstol. Y no puede ser que haya lobos en medio del rebaño y que los del rebaño no digan nada. Jesús está animando esta actitud dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia no podemos estar con miedo a decirle a alguien que está equivocado cuando está diciendo cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y esto es labor, desde luego, del pastor, de los ancianos, pero de toda la iglesia. Toda la iglesia tenemos que estar metidos en este negocio de desenmascarar a los falsos maestros, de desenmascarar a los que están diciendo de parte de Dios lo que es mentira. Y los efesios lo estaban haciendo. Ellos estaban incluso pagando el precio de anteponer las palabras de Dios a las palabras de los hombres. Y si me dicen que soy un flipao, y si me dicen que es que yo llevo las cosas demasiado al límite, pues bueno, pero yo voy a seguir lo que dice mi Dios, antes que lo que tú me digas. Y si por esto me gano problemas, y me gano persecuciones de parte de unos o de otros, o desprecio, pues bueno, pero yo voy a seguir lo que dice mi Dios. Esta era la actitud que estaban teniendo. ¡Buah! Menuda iglesia, ¿no? Firmamos ahora mismo por ser Éfeso. ¿Dónde hay que firmar? Pero entonces llega el reproche. Pero yo tengo esto contra ti, le dice Jesús a Éfeso. Tengo una cosita de nada, una cosita de todo. Versículo 4. Que has dejado tu primer amor. Ellos tenían buena doctrina. Ellos tenían discernimiento, sabían distinguir la verdad de la mentira. Ellos se esforzaban por desenmascarar a los falsos apóstoles. Ellos eran la voz de la cordura, la voz de la verdad. Los que estaban, desde luego, luchando para que se dijera lo que es, lo que dice Dios y no lo que dice Satanás. Pero en medio de toda su perseverancia en cuanto a luchar por la verdad, en medio de toda su lucha por la sana doctrina, habían dejado algo importantísimo por el camino, y es el amor. Has dejado tu primer amor. ¿Qué está queriendo decir Jesús cuando dice has dejado tu primer amor? Ellos estaban trabajando incesantemente, estaban poniendo por delante las palabras de Dios a las palabras de los hombres, pero el amor era una víctima colateral de su lucha. Específicamente, hay varias hipótesis de gente que dice que puede ser el primer amor o no. Yo creo que tiene mucho que ver con el primer mandamiento, tal y como lo dice Jesús. Dice, por ejemplo, Jesús en Marcos capítulo 12, a partir del versículo 29 y 30, dice, Jesús respondió, el mandamiento más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. El primer mandamiento es el primer amor. El primer amor es el primer mandamiento. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Y fíjate que ellos estaban haciendo muchas cosas bien,
Lo importante aquí no era el qué, lo importante aquí era el por qué. Era la razón, era la motivación de todo lo que estaban haciendo. Y es que, hermanos, podemos estar haciendo las cosas correctas con la motivación incorrecta, ¿sabes? Puede ser que nuestro corazón esté muy lejos de donde pensamos que está yendo nuestros actos. Y esto es específicamente lo que Jesús les está reprochando a los efesios. Yo no creo que Jesús esté hablando de que ellos deberían ser más emocionales, quizá en el sentido que nosotros lo percibimos. Yo no creo que Jesús les esté diciendo como por ejemplo, no sé si recordáis aquella paparrucha que estuvimos viendo hace tiempo, de sigue tu corazón, que sencillamente se dejen llevar por sus emociones y por sus impulsos. ¡Ay, porque el Señor me impulsa a que yo haga esto! Y entonces yo paso de absolutamente todo lo que me dicen los hermanos, paso de absolutamente todo lo que dice la Biblia, porque yo no tengo que dejarme llevar por la letra de la Biblia, sino por el Espíritu, y entonces yo me pongo a hacer la cosa que sea porque a mí me apetece, porque yo pienso que eso es lo que el Señor quiere que yo haga, ¿vale? Eso no es lo que está diciendo. No creo que signifique que hemos dejado el primer amor, que aquí durante el tiempo de alabanza tenemos que bajar las luces y poner un sonido mucho más envolvente y estar repitiendo Dios es mi amor durante 35 veces a ver si al final lo entendemos en una canción así una y otra vez. Eso no es lo que está diciendo. No nos vayamos al otro lado, ¿eh? Yo no creo que tenga nada que ver con eso, lo que está diciendo. No está diciendo que tengamos que ser más emocionales o más espiritualoides, sino que enfoquemos el tiro a donde Dios quiere que lo enfoquemos. No que nos dejemos llevar por nuestro corazón, sino que nuestro corazón debe ser guiado hacia el lugar correcto. Que guiemos nuestra motivación, nuestro corazón, lo que realmente es nuestro motor, hacia el lugar a donde Dios quiere que esté. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Juan dice esto: nosotros amamos porque Él nos amó primero. El primer amor no es el nuestro. El primer amor es el suyo. ¿Entiendes? Él es el que nos ha amado de entrada. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el primer amor. El primer amor es que cuando nosotros éramos rebeldes, cuando nosotros le estábamos diciendo una y mil veces a Dios que no, yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer las cosas a mi manera, paso de ti, no me limites. Entonces, vino Dios mismo, el creador del universo, y murió a mi favor, pagando mi pena, la pena de un rebelde empedernido como yo. Vino Él y lo pagó. Ese es el primer amor. Ese es el primer amor. Les estaba diciendo que debían orientar correctamente su corazón, no hacia el conocimiento en sí, porque sí, no hacia el reprender a los que lo están haciendo mal, porque lo están haciendo mal, y porque yo sí lo sé hacer bien y tú no. Orienta tu corazón hacia el lugar, hacia aquella cruz en el Calvario, donde Dios mismo pagó el precio máximo por ti. Ahí es donde tienes que orientar tu corazón. Ahí, ese es el primer amor. Ellos habían dejado el primer amor porque estaban siguiendo una doctrina fría. La doctrina es buena, tenemos que aprender doctrina, tenemos que aprender qué es lo que dice la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia. Hombre, pues por supuesto que sí. No, pero es que tenemos que seguir el amor. Vale, es que aquí es donde está el amor. Aprender cuál es el sacrificio que Cristo hizo por mí. Y si yo no estoy leyendo mi Biblia, si yo no estoy estudiando mi Biblia, y si yo no sé, si yo sencillamente me quedo con las canciones de Hillsong, no voy a entender qué es lo que Cristo ha hecho por mí. Si yo no estoy intentando interiorizar en mi corazón y ver cuál es mi maldad por la que Cristo ha muerto, no voy a entender qué es el amor. No lo voy a entender. Sencillamente voy a estar dando palos de ciego pensando que lo estoy haciendo bien y encima creyéndome orgulloso y mejor que nadie porque yo sí lo hago bien y tú no. Es posible. Como decía antes,
que nuestra motivación equivocada esté echando a perder incluso las cosas que pensamos que estamos haciendo bien. Este es exactamente lo que estaba ocurriendo con ellos. Ellos habían dejado el primer amor. Ahora, ¿cómo se arregla esto? ¿Cómo se manda a alguien que ame? ¿Lo has pensado alguna vez? ¡Tienes que amar! ¡Que ames! ¿Cómo haces esto? Pues Jesús le da la clave. Y esta clave es para nosotros también. Le da la clave en forma de 3 mandatos, 3 órdenes. La primera, recuerda, acuérdate de dónde has caído. Acuérdate, Éfeso. Y esto lo podemos interpretar de 2 maneras. Por una parte podemos pensar que Jesús le estaba diciendo, acuérdate, Éfeso, acuérdate que tú eras un rebelde en contra de Dios. Acuérdate que tú, viviendo en Éfeso, estabas adorando a una diosa que no era nada más y nada menos que un pedazo de madera untado en oro. Acuérdate que eres rebelde en contra de Dios, pero Dios ha mandado a su único hijo para salvarte. Acuérdate de dónde has caído. Acuérdate que tu caída era directa hacia el infierno y has sido salvado porque el único hijo de Dios ha venido y ha muerto por ese infierno que tú tenías que pagar. Pero también creo que hay otra manera en la que puede estar diciendo Jesús a Éfeso, acuérdate. Y es, acuérdate de qué ocurría cuando tú de verdad por primera vez entendiste cuál es el Evangelio. Acuérdate de cuando estabas dependiendo de Dios. Acuérdate cuando el amor de Dios era lo que te motivaba y no sencillamente la búsqueda de la verdad, así en el sentido más frío de la palabra. Acuérdate y mira de dónde has caído cuando al principio estabas intentando agradar y hacer la voluntad de tu Padre. Y ahora sencillamente estás intentando ver que tú tienes razón y los demás no. Acuérdate cuando estabas apoyándote en la base de la misericordia y del amor de Dios. Y ahora que te estás apoyando en tus enclenques pies, en tus ridículas fuerzas, en tu ridícula comprensión de lo que está bien y de lo que está mal. Acuérdate de lo que es tener una relación de amor y de amistad con Cristo. Acuérdate que tu motivación, tu razón para existir, no es tirar piedras. Acuérdate de lo que es el amor, Éfeso. Acuérdate. Número 2, arrepiéntete. Después de haberte acordado, después de saber que tú no mereces estar ahí, que tú no mereces estar defendiendo verdad ninguna, que tú eras un hijo de Satanás, un hijo de la mentira. Después de haber entendido que ya no estás buscando las cosas con el propósito, con la motivación adecuada, ahora entiende que estás poniendo el énfasis donde no tiene que estar, que tu énfasis tiene que estar no en la justicia, sino en el amor. Entiende, Éfeso, que tu referente no es alguien que está luchando en contra, probando que están equivocados los demás, que tu referente es alguien que se dejó matar en una cruz por amor. Arrepiéntete, Éfeso, porque tú solo no puedes hacerlo, porque hay muchos fieras, porque hay muchos lobos, como decía Pablo, porque como estábamos viendo al principio, la iglesia está sufriendo un asedio terrible y brutal, y tú no puedes. Descansa, depende, acuérdate, clama a Jesucristo, que es el que se está paseando, el que tiene el control absoluto de las iglesias, de los candeleros. Arrepiéntete, porque no eres tú el guardián de la iglesia, Éfeso. Tú no eres. El guardián de la iglesia es Jesucristo. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Él no dijo, tú, Éfeso, edificarás la iglesia. No está diciendo eso. Jesús no dijo eso. Jesús, Él es el campeón de la iglesia. Él. Y no yo. Y no tú. Entiende que el maestro no te llama a ser fuerte,
en tus propias fuerzas, entiende que lo que Cristo te llama es a tener una relación con Él, a obedecerle como un siervo obedece a su Señor y dejar que Él haga. Él es más que suficiente para cuidar, proteger y hacer que su iglesia sea edificada. No nos corresponde a nosotros. Lo que a nosotros nos corresponde es obedecerle. Seguir su corazón. Entiende que estás poniendo tus prioridades en el lugar donde no tienen que estar. Decía Timothy Keller, el remordimiento legalista dice, rompí las reglas de Dios. Ahí estaba Éfeso. Mientras que el arrepentimiento verdadero dice, rompí el corazón de Dios. El volver al primer amor es entender que Dios nos ama hasta tal punto que ha venido y ha muerto por nosotros. De verdad le importamos. Para Dios no eres un número, quizá como para la seguridad social. Para Dios eres su hijo si tú has confiado en Él. Su hijo amado por el que ha entregado a su precioso hijo, para que tú puedas estar a su lado. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos viviendo como si no nos importara? Como si sencillamente lo que tuviéramos que estar haciendo es cumplir una serie de requisitos. ¿Te imaginas cómo se sentiría tu padre o cómo te sientes tú como padre o como madre si tus hijos sencillamente lo único que intenten de ti sea cumplir tus reglas? Y lo que Dios nos pide es que amemos, que le amemos a Él, que nos entreguemos por Él, que entendamos que nos ama con todo su corazón, que Él es pura misericordia, que está deseando que acudamos a Él cada mañana, que está deseando que le amemos, que estemos a su lado, que escuchemos sus palabras, que le confesemos nuestras derrotas, que nos apoyemos en Él para seguir adelante. Él es un Dios de amor, Él no es un Dios sencillamente de decir, tienes que estar haciendo esto y esto y esto y estás haciendo demasiado poco, haz más. Ese no es el espíritu de nuestro Dios. Él quiere que estemos a su lado, Él quiere que estemos con Él para siempre, Él quiere sentir, Él quiere saber, Él quiere ver con sus propios ojos que de verdad le amamos. No estamos en un club, no estamos en un club en el que se exige de nosotros que hagamos una serie de cosas. Estamos en una familia. Y en una familia lo que importa es el amor. Y esta es una lección que no sé si te pasa a ti, pero yo necesito aprenderla hasta el fondo, hasta lo profundo de mi corazón. Haz las primeras obras. Aquí fíjate que Jesús les estaba diciendo que hagan cosas, ¿eh? La actividad no es mala. Lo que les estaba Jesús diciendo no es deja de hacer cosas, porque hacer cosas no está bien. Lo que tienes que hacer es amar. Y sencillamente te metes allí en un rincón y te esfuerzas para amar lo más posible. No. Haz las cosas, pero hazlas con el propósito adecuado. Hazlas siguiendo la motivación, el corazón enfocado de la manera adecuada. ¿Y cómo es esto? Sigue el rumbo del corazón de Dios. ¿Cómo es el rumbo del corazón de Dios? Fíjate, Jesús al principio le veíamos paseándose entre los candeleros, ¿verdad? Entre las iglesias son candeleros. ¿Alguna vez Jesús ha enseñado algo acerca de los candeleros? Mateo. A ver, un momento. Bueno, lo tengo. ¿Qué es lo que dijo Jesús a sus discípulos? Tú no puedes encender un candelero y esconderlo debajo del almud, ¿verdad? ¿Qué haces con él? Lo pones en lo alto para que todo el mundo vea. ¿Para qué quieres un candelero? Si no, ¿cuál es la manera en la que una iglesia puede ser, como dice aquí, una iglesia? Es decir, un candelero. Si brilla, si le puede ver la gente. Mateo 24, versículo 12. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Jesús enseñando acerca de los últimos tiempos. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio se predicará por todo el mundo, como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin.
el amor de muchos se enfriará. Específicamente lo que está diciendo a Éfeso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que debe ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? A pesar de que se enfríe el amor de muchos, ¿cuál es la labor de la iglesia? Que se predique el evangelio del reino. ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Cuál es el negocio de Dios? ¿Por qué Dios ha enviado a su Hijo? Para salvarnos. Su corazón clama, su corazón se derrite en amor y misericordia hacia las personas que se pierden, que le rechazan. ¿Cómo podemos seguir nosotros la estela del corazón de nuestro Dios? Siendo testigos, entendiendo que Él nos ha amado hasta el punto de dar su vida por nosotros. Ese es el amor de Dios. El primer amor de Dios, el que Él ha dado a su propio Hijo para morir por unos pecadores como nosotros cuando aún éramos pecadores. Y creo que la muestra clara de que lo que Jesús está diciendo específicamente en cuanto a hacer las primeras obras está en ser luz. Como Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y después dijo, vosotros sois la luz del mundo. Es que el reproche o la consecuencia que Jesús da, si no cumplen con esto, es que va a quitar el candelero de su lugar. Y si la iglesia deja de cumplir su función, va a ser eliminada. ¿Cuáles son las primeras obras? ¿De qué manera podemos nosotros seguir la estela del corazón de nuestro Dios? ¿De qué manera podemos nosotros expresar, más que de ninguna otra manera, el amor, el primer amor que Él demanda de nosotros? Siguiendo la estela de su corazón, hablando de Cristo a otros. Él ha emprendido una misión cósmica, una misión de salvamento hacia un mundo que se pierde. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos seguir el corazón de nuestro Señor, debemos clamar a la gente, debemos gritarlos. Reconciliaos con Dios, como dice Pablo. Debemos clamar de su lugar, en su nombre. Por favor, Cristo ha venido y ha muerto por vosotros. Arrepentíos, creed en Jesús. Este es el corazón de nuestro Dios. Este es el primer amor. Nosotros hemos sido receptores del amor de Dios, pero no para quedárnoslo. De la misma manera que Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir para que tú seas bendición. De esa misma manera, Jesús nos dice a nosotros, yo te he bendecido de una manera grandiosa, como estábamos hoy viendo en las canciones. De una manera espectacular. ¿Y cuál es el propósito? ¿Que nosotros estemos muy bien? ¿Que tengamos una iglesia preciosa y que echemos a la calle a todos los que no creen lo que tienen que creer? ¡No! Nuestra principal misión es que el mundo perdido entienda que hay salvación. Y no solamente que hay salvación como algo así difuso, hay un Dios deseando salvar y redimir a pecadores. Es por lo que su corazón se derrite. Y es nuestra máxima misión. Y si no estamos cumpliendo esa misión, si no estamos siguiendo la estela del corazón de nuestro Dios, no estamos siendo la iglesia que Él quiere que seamos. Por mucho que sepamos, por muchas cosas que hagamos, aunque tengamos actividades mañana, tarde y noche aquí en este local durante 20 años y sin parar, y estemos hasta el gorro ya de hacer cosas, estaremos fracasando miserablemente si no estamos siguiendo el primer amor. En Ezequiel capítulo 36 vemos algunas de las condiciones del nuevo pacto que Dios hizo por medio de Jesucristo y que vamos a recordar ahora en la cena del Señor. Y entre estas condiciones Él dice que va a quitar el corazón de carne, de piedra, y va a poner un corazón de carne. Un corazón conforme al suyo. Un corazón que busca seguir el rumbo, la senda, la estela del corazón de nuestro Padre Celestial. El gran mensaje del nuevo pacto es que no depende de nosotros, depende de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo. La gran lección, la gran gloria de todo esto es que no nos corresponde a nosotros esforzarnos, hacer todo lo posible y volvernos locos para poder volver al primer amor. Lo único que tenemos que hacer, tú y yo, hermanos, lo único que tenemos que hacer es acordarnos de lo que Cristo ha hecho por nosotros.
volver una y otra vez y entender que tenemos un Salvador en los cielos que ha dado su vida por nosotros. Clamar a Él y Él va a cambiar nuestro corazón. Es su labor, no es la nuestra. Precisamente hoy estábamos cantando, su gracia me enseñó a temer. Me encanta esta afirmación. Su gracia, es su gracia lo que me puede llevar a ser quien Él quiere que yo sea. No es algo que yo tenga que hacer en mis propias fuerzas, es algo en lo que yo me tengo que apoyar en sus fuerzas. Si no, dice Jesús. Por eso al final. Si no, ¿qué pasará si no? ¿Qué pasará si no, esta iglesia no se arrepiente? ¿Qué pasa si no vuelve al primer amor? Aquí hay una seria advertencia. Vengo a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si la iglesia no es candelero, va a dejar de serlo. Si el candelero no funciona como tal, va a dejar de serlo. ¿Qué es lo que pasa si tú tienes una bombilla en el salón de tu casa y no da luz? La quitas, la tiras a la basura y pones otra bombilla, ¿o no? Esa es la advertencia que Jesús está haciendo. Escucha, Éfeso, escucha, iglesia en Alcalá de Henares. Si tú no escuchas mis advertencias, si tú no vuelves al primer amor, si tú no te arrepientes, si tú no sigues la estela de mi corazón, si no acudes a mi amor y te basas en mi amor, entonces vengo a ti, no te quepa la menor duda, que vengo a ti y quitaré el candelero de su lugar. Sabemos que esta iglesia reaccionó positivamente, ¿vale? Tenemos los escritos un poco más adelante de Ignacio de Antioquía hablando específicamente de cómo la iglesia reaccionó ante esta instrucción, esta exhortación de Jesús. Y ellos parece que se arrepintieron de corazón de esto. Luego el resto de la iglesia de Éfeso es otra historia un poco más adelante. Pero es como que Jesús les está diciendo, ten cuidado, estás en terreno cenagoso. Puede ser que si no te arrepientas, si tú no te arrepientes, yo voy a venir y voy a cumplir mi advertencia. Ahora hay algo que tengo a tu favor, y es que dice que aborrece las obras de los nicolaitas. Bueno, hablaremos cuando estemos hablando de la iglesia en Pérgamo un poco más acerca de los nicolaitas. No sabemos exactamente quiénes son, hay diferentes opiniones, pero Nicolás, esta palabra, viene de dos palabras en griego, Nikolaos, que significa victoria del pueblo, ¿vale? Entonces, hay algunos estudiosos que piensan que es algo así como dejarse llevar por la cultura popular. Y entender que en Éfeso el paganismo era un gran negocio, era la base de la economía de Éfeso. Por eso existía la ciudad, sin ir más lejos, ¿vale? Entonces quizá habría algunos que estaban intentando contemporaneizar y decir, bueno, no pasa nada, ¿vale? Por estar cediendo un poco en algunas de estas cosas. Además, en su cosmovisión, el bienestar de los efesios dependía de que estuviera contenta con ellos Diana o Artemisa, así que se lo tomaban muy en serio. Los efesios, todo este tema el culto a esta diosa. Entonces, los efesios también tenían, no estaban dejándose llevar por la influencia del mundo. Y termina Jesús diciéndoles, al vencedor les daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es muy interesante, porque en el templo, en el Artemisión, en el templo, había un árbol que de hecho parece que estaba allí incluso antes que el templo. En diferentes ocasiones se reedificó el templo y el árbol seguía estando allí. Este árbol era un roble, y le llamaban el árbol de la vida. Y estaba todo rodeado de un jardín, porque no en vano Artemisa era la diosa de la vida salvaje. Entonces, en Éfeso tenían un paraíso con un árbol de la vida en el medio. Esto era algo Jesús no lo dijo porque sí, existía de verdad. Allí ellos sabían cuál era este árbol de la vida. Así que Jesús quiso proyectar esta imagen para que ellos vieran ese árbol de la vida del que hablan los efesios, que tienen los efesios, es una pamplina. No es de verdad. No te va a dar nada. Pero sí hay un árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Lo vemos en los capítulos 2 y 3 de Génesis, ¿verdad? Este árbol de la vida que simbolizaba, o que podemos ver como cuando estaban allí cerca de ese árbol de la vida, estaban teniendo una relación cercana con Jesús, antes de la encarnación, con Dios mismo. Ellos podían estar con Él y sentir este amor, este árbol de la vida, que lo vemos en el libro de Apocalipsis,
más adelante, en el capítulo 22, que dice: a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. El árbol de la vida, el símbolo de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Específicamente, y voy a terminar con esto, el árbol de la vida, cuando habla del árbol de la vida, no dice la palabra griega que normalmente se usa como árbol. Esto es muy curioso. Usa otra palabra, que literalmente significa madera, leña, madero. Esta era la palabra que se usaba normalmente, o una de las palabras que se usaba para hablar de la cruz. Entonces sí, puede significar árbol, y en nuestras traducciones pone árbol, pero literalmente, por ejemplo, es la palabra que usó Pablo para decir: maldito el que cuelga de un madero, Gálatas 3:13, hablando específicamente de la cruz de Cristo. La cruz de nuestro Señor es nuestro árbol de la vida. La cruz de nuestro Señor, el amor derramado por Dios hacia nosotros, el que nos lo ha dado todo, del principio al fin, hasta la última gota de la sangre. Eso es el máximo premio, lo que se le va a dar al victorioso, al vencedor, al que confíe en él. Una relación íntima, una relación cercana, una relación personal, una relación eterna, de abundancia, una gran vida que Él nos da por los méritos, por el amor, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la base, hermanos. Eso es lo importante. La doctrina es importantísima. Tenemos que aprender de nuestras Biblias, tenemos que leer nuestras Biblias, tenemos que seguir los mandamientos que dice aquí. Pero si lo estamos siguiendo por seguirlos, estamos fallando miserablemente. Si todo nuestro énfasis está en hacerlo bien, estamos fracasando y lo estamos haciendo de la peor manera posible. Y la advertencia de nuestro Señor Jesucristo es: vendré a ti y te quitaré de en medio. Que no nos engañemos. Jesús no nos rinde pleitesía a nosotros. Y si Él le dijo a Éfeso que quitará el candelero, ¿sabes dónde está Éfeso ahora? ¿Dónde está la ciudad de Éfeso? ¿Dónde está la iglesia en Éfeso? Ahora mismo es una ruina dentro de un país musulmán. Los grandes focos de la cristiandad al principio de la historia estaban en África. España fue evangelizada desde Cartago. ¿Dónde está Cartago ahora? No nos engañemos. Si nosotros no estamos apoyándonos en nuestro Señor, si nosotros no estamos luchando y siguiendo la estela del corazón de nuestro Señor, luchando por lo nuestro, luchando porque la gente pueda llegar a conocer a Cristo, basándonos en el amor y en la misericordia de nuestro Salvador, Él va a venir y va a quitar nuestro candelero. Y nuestra ciudad, y nuestra iglesia, y nuestro país, y nuestra civilización va a dejar de existir. Porque Él no nos tiene lealtad a nosotros, no nos rinde pleitesía a nosotros, nosotros le rendimos pleitesía a Él. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es apoyarnos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú nunca has puesto tu confianza en Cristo, en este árbol de la vida que fue manchado por la sangre del bendito del Señor, hazlo hoy. Acude hoy a Jesucristo, acude hoy a Él, y que los ríos de sangre bendita laven tus pecados, y que en su muerte tengamos nosotros vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu corazón precioso, por tu amor, por tu misión de rescate. Ayúdanos, Señor, a poder entender, a poder profundizar en nuestra maldad y en tu grandeza, en tu salvación, en tu bondad, en tu misericordia hacia nosotros. Ayúdanos a poder entender realmente que la base de nuestra vida, de nuestro servicio, desde este punto de nuestras vidas y hasta que tu Hijo Jesucristo vuelva o nos llames a tu presencia, sea el amor, el primer amor. Ayúdanos a volver a Él, Señor, ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos a entender que dependemos de ti, que dependemos de tu amor y que esta es la base de nuestra existencia, Señor. Te pido que tú nos cambies, que tú cambies nuestro corazón, Señor, que nos hagas más un corazón de carne como el de tu Hijo Jesucristo. Te lo pido en su precioso nombre.